disculpad, que considero que sois los que estáis en esa primera línea de asesoramiento a las víctimas, a estas mujeres que nos vienen por la puerta con esta problemática. Y bueno, intentamos hacer pues, que estas jornadas tengan esa visión práctica para que nos pueda ayudar a todos los profesionales que estamos desde este lado asesorando pues, cuando nos llegan este tipo de problemas. Quiero agradecer también en última instancia a don Fernando de la Fuente Honrubia, que es magistrado de violencia de género en Alcalá de Henares, que es el que nos implicó a todos en este proyecto tan bonito, el que está ahí pues, creando, ¿no?, para todos nosotros. Y sin duda alguna, mi gran agradecimiento para los ponentes, que, bueno, como sabéis, son la mayoría de ellos jueces, juezas y fiscales del territorio nacional, pues que nos van a aportar pues un gran conocimiento técnico en esta materia. Y sin más que tenga que decir, pues doy traslado a mi compañera Kim, que irá haciendo las presentaciones de cada uno de los ponentes. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como vicepresidenta de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra, os doy la bienvenida a todas y a todos y agradeceros vuestra asistencia a las mismas. Decir que hay compañeras de la propia Federación de FEMUPO, de asociaciones, que estamos en este bloque aquí escuchando estas ponencias y participando de ellas. Hay compañeras de la Federación de Mujeres de Orense, de FEMURO, con lo cual también les damos la bienvenida y sobre todo también le queremos dar la bienvenida a aquellas personas que son asociadas de ASOCIM, la Asociación de CIMS de Galicia, que, bueno, tenemos representación en el foro de las 4 provincias. Una vez dicho esto, paso a presentar a la primera persona, que es Carmen Alcaide Blanes, que es jueza adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la región de Murcia, que nos va a hablar de causas, orígenes, manifestaciones y consecuencias. Cuando quieras, Carmen. Muchísimas gracias, Kim, por esta presentación. Yo me uno a todo lo que ha dicho Manuel. Quiero agradecerle, además de lo dicho, y los agradecimientos expresados hacia la Federación de Mujeres de la Igualdad de Pontevedra. Tengo que deciros que me encanta vuestro acento, porque para los que estamos en el sur, oír esa cadencia es extraordinario. Agradecer especialmente a Manuel Varela pues, por haber contado con nosotros por esta iniciativa. Es verdad que don Fernando de la Fuente pues, nos embarcó y que estamos encantados, sobre todo pues, para poner en valor pues, este tema que es tan importante y en el que la sociedad pues, se tiene que concienciar cada día más. Dicho esto, yo voy a pasar a la exposición de la ponencia, que me toca en primer lugar, que como bien ha señalado Kim, pues es sobre los orígenes, manifestaciones y consecuencias de la violencia de género. Efectivamente, me toca un tema que es introductorio, con lo cual no voy a agotar todos los conceptos porque las jornadas son muy amplias y el resto de mis compañeros van a ir efectivamente detallando pues, muchos conceptos que yo voy a apuntar porque es una mera introducción, ¿vale? Para que luego pues, ellos puedan ir diciendo. No voy a poder compartir pantalla. A ver, ¿se ve perfectamente la pantalla? No. No, porque es que está compartiendo Olaya. Y si no deja de compartir Olaya, pues ahora. no. Ahora, venga, fenomenal. Pues ahí voy. ¿Ahora se ve? No. Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Bueno, pues perfecto. Pues voy a ir exponiendo esta ponencia con este PowerPoint que les he preparado y que creo que les puede servir de utilidad para ir siguiendo un poco esta exposición, que como ya les he adelantado, va en relación pues, a conceptos muy introductorios y genéricos de todo lo que van a ser expuesto en las jornadas posteriormente. Bien, ahí tienen el título: Causa, géneros, orígenes y manifestaciones y consecuencias de la violencia de género. Bien, señalar que la violencia de género
contra las mujeres, en primer lugar, no es exclusiva de ningún sistema político ni económico. Ha ocurrido un poco como lo que ha ocurrido con esta crisis sanitaria, la COVID, que no distingue. Pues igualmente la violencia no distingue. Se da en todas las sociedades del mundo, no distingue posición económica, tampoco distingue raza, no distingue cultura. Conceptualmente, la violencia de género es una clase de violencia específica y distinta a cualquier otro tipo de violencia interpersonal. Y precisamente la causa que la especifica y que la diferencia de cualquier otro tipo de violencia reside precisamente pues, en tener como causa, como origen, la inferior posición en la que históricamente se ha colocado a la mujer por el mero hecho de ser mujer. Bien, de esta manera, la violencia de género se configura como la manifestación más extrema, desde mi punto de vista, de la desigualdad entre hombres y mujeres. Constituye sin duda alguna una discriminación por razón de sexo y no cabe ninguna duda de que el reconocimiento internacional interno de que la violencia de género es una forma de discriminación es o constituye el primer paso para su erradicación. Bien, esta realidad discriminatoria determinó que ya en el año 1993 la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, definiera el uso de la violencia contra las mujeres como una violación contra los derechos humanos. Fruto de los consensos, la violencia contra la mujer se configura a partir de ese momento, aunque la Declaración Universal de los Derechos Humanos habría proscrito la igualdad, entre otras razones, por razón de sexo, pero es a partir de este momento cuando se configura específicamente a la violencia contra la mujer como una violación de un derecho humano. Por eso de ahí su importancia. Fruto de los consensos logrados en esta conferencia, pues lo constituye una importante declaración que seguro que ustedes conocen, que es la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que fue aprobada por una importantísima resolución, la resolución número 48/104 de 20 de diciembre y que fue publicada el 23 de febrero de 1994 y que luego va a tener toda su exposición y todo su esplendor en la Conferencia de Pekín del año 1995. Bien, en este documento se aborda por primera vez de forma específica este tipo de violencia y define en su artículo primero, por primera vez, porque es el primer documento de carácter internacional que así lo recoge, qué es la violencia contra la mujer. Y dice, en ese artículo primero, que la violencia sobre la mujer es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como la amenaza de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como si se produce en la vida privada. Bien. Esta declaración parte de 3 presupuestos de acción que son básicos y muy novedosos, que van a marcar una diferencia a partir de ese momento. En primer lugar, que los derechos de las mujeres y las niñas forman parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales. La igual participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida y la erradicación de toda forma de discriminación constituye uno de los objetivos prioritarios de la comunidad internacional. Segundo presupuesto, toda clase de violencia de género es incompatible con la dignidad de la persona y, por tanto, debe ser eliminada. Con esta finalidad, todos los Estados y la comunidad internacional han de adoptar medidas legales. Y, en tercer lugar, la violencia de género debe eliminarse tanto de la vida pública como de la vida privada. Los prejuicios de género se han de erradicar también y fundamentalmente de la Administración de Justicia. Obviamente, para que esto no quede como un brindis al sol y una mera declaración de intenciones, se establecen una serie de obligaciones para todos
los Estados partes. Estas obligaciones se concretan, en primer lugar, en la adopción de medidas legislativas y procedimientos eficaces en todos los ámbitos, tanto civil, penal, laboral como administrativo, para prevenir y sancionar todos los actos de violencia contra las mujeres, garantizar a la luz de los recursos posibles que las mujeres víctimas de violencia y sus hijos puedan disponer de asistencia especializada, como servicios de rehabilitación, ayuda para el cuidado y manutención de los niños, tratamiento, asesoramiento, servicios, instalaciones, programas sociales de salud y estructuras de apoyo, acoger las medidas jurídicas, políticas y culturales con enfoque de tipo preventivo, evitando eficazmente la reincidencia en la victimización de la mujer como consecuencia de la aplicación de la ley y otras intervenciones que no tengan en cuenta este tipo de discriminación. Y además se enumeran en esta declaración aquellos actos que conforme a la misma van a constituir violencia contra la mujer. Así, bueno, se enumera la violencia física, sexual y psicológica que se produce en la familia, incluido ahí pues, los malos tratos, el abuso sexual de niñas en el hogar, violencia relacionada con la dote, con el marido, la mutilación genital femenina, otras prácticas nocivas sobre la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la familia, la exploración sexual, también la violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la comunidad. Se incluyen aquí los supuestos de violación, abuso sexual, acoso e intimidación sexual en el trabajo, en instituciones educacionales, en otros lugares, la trata de mujeres, la prostitución. Y por último, se incluye la violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el Estado donde quiera que ocurra. Pues, no sé, por ejemplo, en centros penitenciarios. Bien, en Europa, ¿qué ocurre? Quiero señalar al respecto y antes de entrar, ¿verdad? Porque he hecho una referencia, bueno, a esta declaración de la que luego su máxima expresión toda la conferencia de Pekín en el año 1995, pero en cualquier caso y por no, antes de adelantarme a cómo se traslada todas estas inquietudes en la Unión Europea, lo primero que llama la atención a la normativa esta internacional, lo digo porque luego va a tener mucha importancia en relación con el concepto de violencia de género que en nuestro ordenamiento jurídico estatal aparece recogido en la Ley Orgánica 1/2004. Es que aquí el concepto de violencia de género y violencia contra la mujer son sinónimos. Por tanto, lo que es propio y específico, como decíamos desde el principio, de este tipo de violencia es que va dirigida hacia la mujer por el simple hecho de ser mujer. Y en segundo lugar, o lo segundo que a mí me llama la atención, es que da un concepto más amplio de violencia de género, porque no lo circunscribe, como he dicho, a la esfera íntima, sino que los tiende a otras formas de violencia que se producen también en la esfera pública, incluso por terceras personas que no están vinculadas afectivamente a la víctima, lo que supone pues, reconocer supuestos como violencia de género, la mutilación genital femenina, la trata, el acoso sexual, la violación institucional, etcétera. Bien, yéndonos al continente europeo, a la Unión Europea, lo que hace Europa, efectivamente, es seguir la corriente internacional y desarrollar una serie de resoluciones contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. Son numerosas. Destaco, por ejemplo, la de 1997, resolución del Parlamento Europeo sobre tolerancia cero, la de 2002, de 2005. Pero sin lugar a dudas, el gran avance lo constituye, ¿verdad? Lo constituye el Convenio para la Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica, realizado en Estambul el 11 de mayo de 2011. Bien, este convenio constituye un verdadero marco de protección para las mujeres víctimas de violencia de género, porque prevé un sistema integral de prevención, de protección, de persecución. Vincula además a todos los estados, parte y en consecuencia es obligatorio para los mismos. ¿A qué les obliga? Pues les obliga a adoptar medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias pues, para lo que es el objetivo del mismo, prevenir, proteger y perseguir los actos de violencia contra las mujeres. Serán, por tanto, los estados los responsables de no llevar a cabo su cumplimiento. A día de hoy, actualmente, solamente 47 estados partes de los 34 que forman parte del Consejo de Europa lo han ratificado. España sí lo ratificó
el 10 de abril del año 2014, se publicó en el BOE en el 6 de junio de 2014 y entró en vigor el 1 de agosto del citado año. Bien, señalar que contiene una parte, este tratado contiene una parte principalmente de una condena expresa, estableciendo, como acabamos de señalar, una tolerancia cero con respecto a la violencia sobre la mujer. ¿Por qué? Porque, como dice su preámbulo, condena toda forma de violencia contra la mujer y violencia doméstica. Y de otra, además, anuncia un propósito, y es el propósito o la intención expresa de erradicación de esta violencia, porque a lo que se aspira es a crear una Europa libre de violencia contra la mujer y contra la violencia doméstica. De hecho, en su preámbulo reconoce con profunda preocupación que las mujeres y las niñas se exponen a menudo a formas graves de violencia contra la violencia doméstica, el acoso sexual, la violación, el matrimonio forzosos, crímenes cometidos supuestamente en nombre del honor, las mutilaciones genitales, para terminar diciendo en dicho preámbulo que constituye todo ello una violación grave de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Bien, el Convenio de Estambul sitúa el origen de la violencia en la desigualdad y, como consecuencia de esa desigualdad, en la discriminación de las mujeres. ¿Cuáles son sus objetivos? Pues se enumeran en su artículo primero y son proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia, previniendo, persiguiendo y eliminando la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, promoviendo la igualdad real entre mujeres y hombres, incluyendo el empoderamiento de las mujeres, concibiendo un marco global de políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas contra la mujer y la violencia doméstica, y promoviendo la cooperación internacional para eliminar la violencia contra la mujer y la violencia de género. También, por último, establece como objetivo el apoyo y la ayuda a las organizaciones y a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que cooperen de manera eficaz, adoptando un enfoque integrado con vistas a eliminar la violencia contra la mujer y la violencia de género. En su artículo segundo establece su ámbito de aplicación al disponer que se aplicará este convenio a todas las formas de violencia contra la mujer, incluida la violencia doméstica, que afecta a las mujeres de manera desproporcionada. Este concepto es importante porque luego lo va a introducir en el artículo tercero, que voy a enunciar con anterioridad, lo que es la violencia de la mujer en función del género. Bien, en este artículo 3 efectivamente se recogen las definiciones de los conceptos de violencia a los que se refiere este artículo 2 en su ámbito de aplicación. Así entiende por violencia contra la mujer pues toda violación de los derechos humanos, una forma de discriminación contra la mujer, y se incluye o se especifican dentro del mismo pues los actos de violencia basados en el género que implican o pueden implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica, económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad en la vida pública o privada, en absoluta consonancia con lo dispuesto por la Asamblea de Naciones Unidas y la Conferencia de Pekín. Bien, lo primero y más importante, si nos damos cuenta, es que aquí el legislador europeo ha querido dejar bien claro que la violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es una forma de discriminación contra la mujer. Lo importante de esta definición es que se recogen actos que consisten en esta violencia, los actos que se incluyen dentro de la misma y que, por supuesto, no se va a circunscribir exclusivamente al ámbito privado, sino que también puede ser ejercida por terceras personas que no tengan relación afectiva con la víctima, incluso por el Estado a través de sus agentes. Aquí tendría encaje no solo la violencia contra la mujer en el ámbito íntimo, sino otras tipos o formas de violencia por el hecho de ser mujer, como decíamos anteriormente, como la mutilación, la trata de seres, matrimonios forzosos, esterilizaciones, delitos contra la libertad sexual y el acoso sexual. También se incluye, en segundo lugar, la violencia doméstica, que se entiende a los actos de violencia física, sexual y psicológica o económica que se producen aquí sí dentro, en la esfera privada, en la familia, en el hogar, entre cónyuges o parejas, de hecho, antiguos, actuales, independientemente de que el autor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la víctima. Luego, por género, porque introduce este concepto, que esta es la principal novedad,
Dice que se van a entender los papeles, los comportamientos, actividades y atribuciones socialmente construidos que una sociedad concreta considera propios de mujeres o de hombres. Y por último, define a la violencia contra las mujeres por razones de género como toda violencia contra una mujer porque es una mujer o que afecta a la mujer por el hecho de ser mujer de manera desproporcionada en comparación con el varón. Bien, a mi entender, no existe una diferenciación entre este concepto y el de violencia contra la mujer enunciado con anterioridad, pues el primero se refiere al género como causa desencadenante de la violencia, de violencia por razón de género, mientras que la violencia contra la mujer pues define los actos propios de la manifestación de esa violencia. Ambos son consecuencia de una situación de subordinación en la que se encuentran las mujeres y que puede producirse tanto en el espacio público como privado. Se trata, por tanto, de dos conceptos que vienen a complementarse y no se excluyen, sino que vienen a formar parte de un todo. También se dice en el artículo 3, se define lo que se entiende por víctima, que será toda persona física sometida a comportamientos especificados en lo que se define como violencia contra la mujer y violencia doméstica, y el término mujer, que va a incluir a las niñas menores de 18 años. De todas estas definiciones llaman la atención que se incluye en el concepto de violencia a sujetos que no necesariamente, como hemos dicho, pues pues han sido cónyuge o han sido pareja, habiendo la posibilidad de que sujeto activo sea un tercero. Voy a ir avanzando porque estoy casi en tiempo. En España, en nuestro ordenamiento jurídico, el concepto de violencia se encuentra delimitado, como saben ustedes, por la Ley Orgánica de Protección Integral 1/2004, 28 de diciembre, que en su artículo 1, pues como bien ustedes saben, y no lo voy a reproducir, reconoce o recoge lo que es el objeto por la ley, pero lo que sí queda claro es que de esta definición de violencia queda exclusivamente delimitado al ámbito de la pareja o expareja, que necesariamente el sujeto activo tiene que ser hombre, que se encuentre o haya estado ligado a la mujer por matrimonio o análoga relación de afectividad, incluye en este tipo de violencia de género definida en la Ley Orgánica 1/2004, solamente aquellos actos de violencia física o psicológica, incluidas agresiones de libertad sexual, amenazas, coacciones o privación arbitraria de la libertad, incluida en ese ámbito privado que acabo de señalar, y diferencia, por tanto, el legislador español la violencia de género en relación con la violencia doméstica. En las legislaciones autonómicas, sin embargo, puedo señalar que la mayor parte de las autonomías, Madrid, Andalucía, Baleares, Rioja, definen la violencia de género como expresión de la discriminación, la situación de desigualdad y relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres por el solo hecho de serlo. Otras no hacen a esta situación de discriminación, sino que definen como manifestaciones de violencia que se ejerce por el hombre hacia la mujer, por el solo hecho de serlo. Bueno, pues a partir de aquí se realiza una exposición de las clases de violencia, ¿verdad? Que vienen a incluir, ¿verdad? A diferencia de lo que es la legislación estatal, pues incluyen esa violencia que trasciende el ámbito privado para irse al ámbito público. Bueno, incorpora a los niños, niñas y adolescentes como sujetos pasivos de este tipo de violencia y luego, pues a partir de aquí, bueno, pues se recogen todos los tipos de violencia que puede realizarse sobre las mujeres, que será violencia contra la mujer en el ámbito de la pareja, dentro de la familia, donde se incluye la física, psicológica, sexual, no puedo entretenerme. También la violencia contra la mujer dentro de la familia, donde se incluyen pues, por todos los aspectos que ahí tienen ustedes relacionados. Violencia contra la mujer en la comunidad, femicidio, violencia sexual fuera de la pareja, acoso sexual, otras violencias. Y luego violencia contra la mujer consentida o tolerada por el Estado. Yo, para terminar, solamente quiero hacer una apreciación, discúlpenme que es referirme o finalizar con la perspectiva de género. Tengo que señalar al respecto, en cuanto a la perspectiva de género, que no ha sido sino a partir de los años 80 del siglo pasado, cuando la perspectiva de género se ha incorporado en nuestra sociedad. Y en el Tribunal Europeo no encontramos resoluciones que tengan en cuenta esta perspectiva de género hasta el año 2020. En cualquier caso, la perspectiva de género, sin lugar a duda, supone un paso más hacia la igualdad, al permitir hacer frente a la desigualdad entre hombres y mujeres y a la discriminación de las mujeres.
El concepto de género lo que ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que hemos pensado que son atributos naturales de un hombre o una mujer, en realidad son características que han sido construidas socialmente y que no tienen relación con la biología. La perspectiva de género, por tanto, permite reconocer que una cosa es la diferencia sexual y otra son las atribuciones, ideas, representaciones y prescripciones sociales que se construyen tomando como referencia esa diferencia sexual. Bueno, esta aplicación de la perspectiva de género pues implica que antes de adoptar decisiones en los diferentes ámbitos de la vida va a ser necesario tener en cuenta el impacto de género para evitar que a través de la elaboración, ejecución y aplicación de normas se fomente la desigualdad, va a permitir detectar políticas aparentemente neutrales, que sin embargo lo que están es consolidando la igualdad. Para ello es imprescindible la segregación de datos por sexo para captar la dimensión real del problema, bueno, y será necesario hacer participar a las mujeres en todas las decisiones de la sociedad, fundamentalmente en los niveles superiores de poder. Muchísimas gracias. No sé si me he excedido mucho del tiempo. Si es así, lo siento mucho. He tenido que aligerar un poco al final y como ustedes han podido comprobar, pues son conceptos bastante introductorios y que seguro que van a ser desarrollados pues por mis compañeros en las exponencias que realicen. Perdonen lo del teléfono, pero es que no sabía si levantarme y colgar y todo esto. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Espero que les haya sido de utilidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por participar en estas jornadas. Ha sido muy interesante. Es un tema que da mucho de sí y a veces acotarlo es un poco complicado. Así que gracias. Y ahora me vais a permitir que antes de darle paso a Sonia Martín Alba, le dé paso a la presidenta de la Federación por la Igualdad de las Mujeres de la provincia de Pontevedra, porque tiene que abandonarnos y quería tener un segundito de agradecimiento para con todos los presentes. Marían, cuando quieras. Dale al micro. Sí, ya le di. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias a todos por participar. Para nosotras la verdad que es un placer tener unos ponentes de este nivel y muchísimas gracias a Kim, que la verdad que desde que soy la presidenta y un poquito antes de serlo, que empezó esta asociación desde el mes de octubre, ¿no? Empezamos a rodar, pues la verdad, fijaros dónde estamos y todo lo que hemos conseguido. Yo creo que tenemos un equipo de personas de asociadas que trabajan desde todos los ámbitos de la provincia de Pontevedra, desde todos los puntos y están haciendo un trabajo magnífico. Yo simplemente daros las gracias por participar, a todos los ponentes, por supuesto, por ayudarnos a trabajar, a poder conocer un poco más todo lo que es la lucha contra la violencia de género en este caso y el programa Biogen, que tenemos mucho que avanzar, ¿no? Con respecto a este tema, con lo cual pues nada más, que tengáis muy buena tarde y seguimos con las jornadas, que esto no hace más que avanzar y la verdad que es fundamental porque bueno, ayer conocíamos otro asesinato, ¿no? De una mujer y sus 2 hijos, con lo cual está claro que no podemos parar y que esto continúa y os animamos a que sigáis trabajando para lo que necesitéis. Aquí estamos desde FEMUCO. Así que muchísimas gracias tanto a los participantes como a los ponentes y por supuesto a Kim por este trabajo que la verdad que es un honor trabajar al lado de gente como vosotros. Así bueno. Nada más. Un saludo muy grande. Gracias, Marian. Me voy a poner roja, ¿eh? Me voy a poner roja. No, de eso nada. Venga. Esto es un trabajo en equipo. Gracias, Marian. Muchas gracias a todos. Ahora sí, ahora vamos a darle paso, si os parece, a Sonia Martín Alba, fiscal adscrita a la Fiscalía Provincial de Barcelona. Y ella nos va a hablar de igualdad de oportunidades, género y violencia, roles, estereotipos y formas de violencia. Adelante, Sonia. Buenas tardes. En primer lugar, como suele ser habitual en este tipo de jornadas, aunque breve, porque es reproducir lo que ya han hecho alusión otras personas, agradecer en primer lugar a la Federación de Mujeres por la Igualdad de Pontevedra la organización de unas magníficas jornadas que por lo que he visto en el temario son integrales, tratan el tema de la violencia contra la mujer, no limitado solo a la violencia doméstica o de género, sino en todos sus aspectos y empezando por cuestiones básicas como son los conceptos, que es la ponencia que en concreto me toca a mí exponer. Darle las gracias desde aquí también a Kim y a Manuel por su magnífica coordinación,
por la oportunidad que me ofrecen de participar en ellas y sin más dilación, por no extenderme y por no hacer pesado a los asistentes la ponencia, entraré ya en lo que son conceptos. También me gustaría compartir brevemente, como apoyo a mi exposición simplemente, una serie de conceptos fundamentales. Disculpad, creo que ahora sí que se observa. En primer lugar, estereotipo. Partimos del concepto de roles de género y estereotipo de género. Ya la compañera Carmen que me precedía lo ha expuesto brevemente. Es esencial la perspectiva de género a la hora de regular y tratar el problema, porque el problema surge o viene de una raigambre muy extendida, que es el machismo y ahora el neomachismo. Estereotipo de género es una opinión o un prejuicio generalizado acerca de los atributos o características que hombres o mujeres poseen o deberían poseer, y por ende sobre las funciones sociales que ambos desempeñan o deberían desempeñar en una sociedad. El estereotipo de género es nocivo cuando limita la capacidad de hombres y mujeres para desarrollar sus facultades personales, para realizar una carrera profesional o para tener posibilidad de adoptar decisiones acerca de sus vidas y sus proyectos vitales. Los estereotipos pueden ser nocivos o negativos, como por ejemplo decir las mujeres son irracionales, o aparentemente benignos, como decir, pues las mujeres son protectoras. Pero que sean estereotipos benignos no significa que nos favorezcan necesariamente, porque, por ejemplo, el estereotipo de que las mujeres son más protectoras suele conllevar que la mayor parte de las responsabilidades en el cuidado de los hijos o de los mayores dependientes recaiga de manera principal y a veces exclusiva respecto de las mujeres. Estos estereotipos y frases tales como todas las mujeres son iguales o todos los hombres son iguales son inadecuadas, desafortunadas y normalmente están basados precisamente en los roles de género y en estereotipos de género. Roles de género serían el conjunto de normas culturales y sociales imperantes en un momento dado y en una sociedad determinada, como decía mi compañera, tampoco en todas las sociedades las mujeres afortunadamente estamos igual, pero evidentemente en todas todavía hoy hay roles de género muy marcadas que pretenden diferenciar entre las personas y lo que deben sentir, cómo deben actuar y cómo deben ser según su género y no según sus características o capacidades. Evidentemente, antes o en épocas anteriores, y en algunas sociedades todavía hoy, la mayoría de actividades relativas al cuidado y reproducción se asocia al rol femenino y las referidas a la manutención, el trabajo, se asocian al rol masculino, ya no digamos el poder o otro tipo de cuestiones. Los roles son estos roles, estas normas sociales, las que después generan los estereotipos que marcan en cada sociedad el papel que deben asumir o que deberían asumir en esa sociedad el hombre y la mujer. Simplemente por esta cuestión, por este rol de género, por pertenecer a un género o a otro y no por sus características o por sus capacidades. Los roles y los estereotipos son negativos cuando dificultan la igualdad de oportunidades. El que pertenezcas a un rol, como puede ser el femenino, te ponga más difícil, por ejemplo, acceder a determinadas profesiones o carreras profesionales. No hace tantos años, lo recordábamos en una ponencia la semana pasada con unos compañeros del Colegio de Abogados, no hace tanto que las mujeres no podíamos acceder ni a la carrera judicial ni a la carrera fiscal. El compañero que ejercía, afortunadamente yo ya soy otra generación, pero el compañero que exponía junto conmigo, él sí había vivido esa época en la que él puede recordar las primeras mujeres que entraron en la carrera judicial. No porque las mujeres no tenían capacidad, sino porque la ley le vetaba esta posibilidad. Por tanto, los estereotipos de género son dañinos cuando generan violaciones en los derechos y en las libertades fundamentales. Yo aquí ponía un ejemplo que era el escaso rechazo social que tiene la violación parental, donde en algunos ordenamientos como el nuestro sí se reconoce como un hecho delictivo, pero que en otras legislaciones ni siquiera no es un delito. Y en muchas sociedades, incluida la nuestra, tienen escaso rechazo social.
y ello viene basado en la concepción de que o la mujer es propiedad del hombre o que simplemente la relación sexual no lo es desde la libertad, sino que es una mera obligación del deber conyugal de la mujer. Por tanto, esto marcaría muy claramente, a mi entender, qué es un rol y qué es un estereotipo. Son estos estereotipos, ya digo, los que son perjudiciales y conllevan en muchos casos situaciones de violencia respecto de la mujer. Quiero señalar también, porque es parte de mi ponencia, el concepto de igualdad y de perspectiva de género, al que ya hacía referencia mi compañera en la ponencia anterior, y efectivamente no es hasta 1979, con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, no es hasta hasta la Convención de 1979, con la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de la ONU, que se empieza a hablar de discriminación de las mujeres y se establece y se reconoce la discriminación contra la mujer como un auténtico problema. Solo es ratificado en un inicio por 20 países, pero es a partir de este momento cuando se establece la obligación de los estados de abordar políticas que aborden los estereotipos de género y que eliminen esta falta de igualdad de oportunidades e intenten reconocer a través de las legislaciones los derechos efectivos de las mujeres. El colocar, y hacía referencia, y no lo voy a leer, a todas estas conferencias que además ya ha hecho referencia mi compañera, el colocar a la violencia contra la mujer en el marco de los derechos fundamentales desde un punto de vista de la legislación internacional determina que se reconozca que la violencia sobre la mujer ya no es algo accidental, ya no es algo relativo a la vulnerabilidad congénita de un género que es más débil, ya no es una cuestión meramente privada, sino que depende de una discriminación estructural muy arraigada en nuestras sociedades respecto de las mujeres. Y por tanto, los estados tienen obligación de abordar esta discriminación estructural para eliminar este problema. Y por tanto, les obliga a establecer una serie de reformas legislativas, administrativas e institucionales. Es decir, que se regulen de manera que se eliminen estas formas de discriminación, que la administración actúe desde las distintas instituciones para abolir estas formas de discriminación y que haya respuestas realmente efectivas para eliminar el problema. Además, estos comportamientos, ya no solo por género, sino que lo que tienden es a eliminar lo que es la diversidad, no reconocer la diversidad. En el año 1999, Contera ya hablaba de una serie de mitos de la violencia de género, ya para ir pasando sobre la violencia de género en concreto, y estos mitos los he recogido a modo de ejemplo unos cuantos porque a mi modo de ver sí que ha habido mucha inversión legislativa y en políticas de género, pero esos mitos siguen existiendo actualmente en la sociedad, como es decir que la violencia se da entre determinadas clases sociales. Desgraciadamente en nuestro día a día vemos que no se da en determinadas clases sociales, sino que se da en todas las clases sociales. Cuestión distinta es los modos en los cuales se transmite y si esta violencia llega o no a los juzgados y a denuncias. Otros mitos puede ser que los hombres que maltratan son enfermos mentales. Siempre se pretende justificar un crimen execrable porque debía estar enfermo. Otro mito es que la mujer puede dejar a la pareja cuando quiera, o que el maltrato emocional no es tan grave como el físico. En la persistencia en nuestra sociedad de estos mitos nocivos lo que hacen es privatizar el problema o individualizar el problema. El problema es individual, es de aquella persona porque estaba enferma, de aquel hombre que estaba enfermo, no es consecuencia de la sociedad, de una determinada política o una determinada educación. Y en la medida en que estos problemas sean privados y no sociales, el problema es mucho más difícil de erradicar. Porque además la dependencia emocional y romper con estereotipos y patrones y roles, es decir, romper con aquello que se espera de una buena mujer, y lo digo entre comillas, es muy duro porque determina fallar al rol y al estereotipo social
que se le exige o que se le pretende exigir socialmente a esa mujer. Y más cuando se ha creado una familia, se ha creado una pareja estable, hay un matrimonio, etc. Yo también quería, pero no quiero extenderme, referirme a que aun cuando hay una arraigada discriminación estructural, consecuencia del machismo, de una educación y de unos principios, actualmente se observa lo que se conoce como neomachismo y es un aumento de la violencia contra las mujeres y de género entre jóvenes y adolescentes. Casos como el acoso, el bullying y especialmente la violencia entre los jóvenes dentro de un seno de un afán de control y dominación, además ayudado de las redes sociales y de los medios de comunicación que se están convirtiendo en un instrumento más de dominación, control y sumisión, hace que se planteen la existencia de un problema preocupante, y es decir, a pesar de que se ha invertido mucho en políticas de género, vemos un rebrote o una agudización de ciertas conductas entre los jóvenes. Por tanto, algo no estamos haciendo bien. Sí, referir el anteproyecto de ley orgánica de protección integral de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia, conocida como Ley Rhodes, que sí que pretende, o al menos refiere, es un anteproyecto, con lo cual todavía no sabemos la redacción definitiva, pero teóricamente sí pretende prohibir la publicidad que coadyuve a generar estos patrones sexistas, racistas, etcétera, contra gay o patrones estéticos que tiendan a este tipo de violencias y a fomentarla. Veremos, pero creo que es una oportunidad muy importante que el legislador debería aprovechar no solo para la violencia sobre los menores, pensando en los adultos, sino también evitar esta perpetuación de la violencia entre los jóvenes respecto de otros jóvenes. Decir que efectivamente no me voy a extender, si lo ha referido mi compañera, que la legislación española sí se ha intentado resolver estas cuestiones, ha abordado todas estas cuestiones en la Ley Orgánica 1/2004, que hablábamos de medidas de protección integral de la violencia de género, y la Ley Orgánica 32/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, sobre todo la última reforma de la Ley de Medidas de Protección Integral de la Violencia de Género, que además pretende también proteger a los menores, pero es indudable que algo está fallando. Ante estas situaciones, a continuación he de exponer, y intentaré ser breve, en los tipos de violencia, porque siempre pensamos en la violencia física y pensamos en los homicidios cuando aparecen en los medios de comunicación, precisamente porque todavía tenemos muy privatizado el fenómeno y lo consideramos en un ámbito doméstico, es decir, las otras violencias, mientras se queden en el ámbito doméstico y no generen un problema social y pasen a los medios de comunicación o haya una denuncia, pues se quedan ahí, pero hay que tener en cuenta que no solo es violencia de género, la violencia física y la más grave que acaba y puede acabar, los golpes, los maltratos, las fracturas, los zarandeos y que pueden acabar en la muerte, sino que también hay otras violencias que no son menos importantes, que todavía están muy arraigadas en la sociedad y que no hace tanto estaban incluso reconocidas por la legislación. Así, en segundo lugar, quería hablar no solo de la física, sino de la psicológica. Todos conocemos que mujeres que más que golpes lo que han recibido es reiteradamente situaciones de deshonra, descrédito, ataques a su dignidad personal, tratos humillantes y constantes que hacen disminuir su autoestima. Esta violencia también es una violencia de género, es una violencia sobre la mujer y que lógicamente tiene que educarse en la medida para evitar estas situaciones, educar en igualdad y educar en respeto y educar en la necesidad de presentar las denuncias correspondientes, denunciar y erradicar y tratar ese problema. Otro tipo de violencia es la violencia sexual. Violencia no solo referida al acto sexual, sino a toda forma de contacto o acceso sexual no consentido por la mujer y que incluye desde la prostitución forzada, explotación, esclavitud, abuso sexual, trata de mujeres y, como decía antes, también la violación marital, que todavía sigue siendo
un tema tabú, sí ya reconocido por nuestro ordenamiento, reconocido por nuestra jurisprudencia, pero que todavía sigue siendo socialmente poco rechazado. Violencia económica. Incluye todo tipo de limitaciones económicas encaminadas a controlar los ingresos y la forma de subsistir de las mujeres. Violencia patrimonial, es decir, el control absoluto del patrimonio de la mujer que le limite de manera que no pueda acceder a una independencia. No hace tanto existía la potestad, la mujer pasaba de la potestad parental a la potestad del marido, es decir, la licencia marital que imposibilitaba que la mujer pudiera hacer actos de disposición de su propio patrimonio sin la autorización de un hombre, no desaparece de nuestro Código Civil hasta 1975. Los que sean más jóvenes, evidentemente, les sonará extraño y lejano, pero no hace tanto. Por tanto, la sociedad vemos que evoluciona de una forma muy lenta y todavía está arraigada esa violencia económica y patrimonial sobre las mujeres. Violencia social. No querría finalizar sin hablar de la violencia social y la violencia vicaria, que desgraciadamente se ha puesto tan de moda en nuestros tribunales y en los medios de comunicación. La violencia social lo constituiría fundamentalmente aquellas limitación y control, aislamiento de la persona, de la mujer, aislarlo de su familia, de sus amigos, privándole del apoyo social y de su entorno. Normalmente responde a conductas estereotípicas que determinan que cada vez sea más restrictiva. Entre los jóvenes este tipo de violencia social, dado que para los jóvenes es muy importante el núcleo, la sociedad, sus compañeros y sus iguales, desgraciadamente está al orden del día. Es decir, faltar a su honra a través de insultos o a través de otras conductas en medios sociales. A la mujer, habitualmente adultas, era pintarle en la fachada de la casa ciertas palabras de deshonra. Entre los jóvenes ahora, con los muros, el Instagram, el Facebook, suele ser muy habitual. Y en los jóvenes que están en situaciones de fácil vulnerabilidad por su propio desarrollo emocional, esta causa serios problemas de autoestima. Violencia vicaria. La violencia vicaria sería aquel tipo de agresión hacia la mujer que desgraciadamente ahora se ha puesto en boga de sustituir la agresión directa hacia la mujer o incluso hacia la mujer agravada y hacia sus hijos como una forma de causarle mal. La última modificación importante de la Ley de Protección Integral sobre la Violencia de Género ya pretendía incluir dentro del tratamiento de la violencia de género, intentando erradicar a la misma, también las situaciones de maltrato hacia los hijos, aplicando esta Ley de Protección Integral con medidas integrales. Está muy reclamado, sí se ha intentado introducir, pero vemos que todavía la legislación no está haciendo suficiente en la materia, porque el tema de la custodia de los hijos de personas que sufren maltrato, de mujeres que sufren maltrato y de los maltratadores, es una de las cuestiones que sí pretende regular esta modificación. No voy a entrar porque entiendo que lo harán mis compañeros, pero estamos viendo que es insuficiente, que algo habrá que hacer porque desgraciadamente los peores crímenes de los cuales se están haciendo eco los medios de comunicación y entre ellos ayer, no solo lo son dirigidos hacia la mujer, sino también hacia los hijos menores. Finalmente, hablar también de la violencia simbólica o mediática, es lo que decía anteriormente, que lamentablemente los medios de comunicación no están ayudando en muchas ocasiones a reproducir patrones de igualdad y patrones de respeto hacia la mujer. Sí se pretende, sí se regula, pero entiendo que no se actúa suficientemente respecto de los mismos y están llevando a perpetuar esos patrones a través de las nuevas tecnologías. El acoso, que habitualmente en nuestros tribunales, por desgracia, nos vemos muchas conductas de acoso, perseguir, intimidar, humillar a la mujer hasta un punto de vista, sobre todo cuando se rompe la relación, intentando perpetuar ese dominio sobre ella, que está produciendo situaciones graves psicológicas que afectan a las mujeres, y la violencia obstétrica. En la medida que la violencia se ciñe y se vuelca sobre todo por la apropiación del cuerpo y los procesos reproductivos de la mujer con un trato deshumanizador respecto de la misma. Para cerrar esta ponencia,
vuelvo a decir más de lo mismo, mi apreciación personal al respecto. Todo este tipo de violencias sobre la mujer, vemos que se han tomado muchas medidas legislativas, económicas, se está trabajando mucho, los profesionales que nos dedicamos habitualmente a ello, entiendo que cada vez nos formamos más, como a través de estas ponencias trabajamos más, pero sentimos una profunda frustración porque vemos que se avanza en un sentido y en otras parece que estemos sufriendo una involución y que cuando conseguimos apagar un fuego tenemos otro. El 13 de mayo del 2019 se publica el Pacto de Estado para la Violencia de Género, pero las cifras no engañan y siguen siendo muy tristes. En el año 2019, 55 mujeres, y hace 2 días, como recordaba por desgracia una compañera, tenemos el ejemplo terrible de Úbeda. Por tanto, creo que nos falta mucho por avanzar en igualdad y que aunque trabajamos mucho, nuestros esfuerzos sí están mejorando respecto de otros momentos históricos en algunos tipos de violencia, pero lamentablemente en otros tipos de violencia hay mucho, mucho por avanzar. Nada más. Gracias. Pues muchísimas gracias, Sonia. Acabas de mencionar que en 2019 55 mujeres. Lamentablemente, en lo que llevamos del 2020, si lo de Úbeda se confirma, irán 21. Con lo cual sí que se hace necesario que trabajemos continuamente, porque esto parece que es una asignatura pendiente que no tiene fin, sino que tiene un recorrido enormemente largo y que mientras la sociedad no se ponga las pilas y nosotros con ella, pues parece ser que no tiene un punto y final. Gracias, Sonia. Y ahora vamos a dar paso a Sacramento Ruiz Bosch, jueza adscrita del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Ella nos va a hablar del marco normativo, aspectos a destacar sobre el Pacto de Estado. Adelante, Sacramento. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien, verdad? Disculpa, Sacramento, no sé si Sonia puede... Vemos todavía su PowerPoint en pantalla. Ahí ahora. Está. Un segundito, nada más. Vamos a intentar compartirlo. Sí. Ahí está. Vale. Ahí. Cuando quieras. Ahora. Buenas tardes. Quería dar las gracias y felicitar también a la Federación de Mujeres de Pontevedra y a las asociaciones que la integran, también a los centros de información a la mujer y, por supuesto, a Manuel Varela y a Kim también por su gran trabajo y esfuerzo. La ponencia, como ha dicho la presentadora, que yo voy a exponer es el marco normativo de la violencia de género, aspectos a destacar del Pacto de Estado sobre la violencia de género. En la siguiente diapositiva vemos un esquema del contenido de la exposición que seguidamente voy a presentar. Como dice la exposición de motivos del Real Decreto Ley de 2018 de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres es la manifestación más cruel de la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres. Se trata de una violencia de naturaleza estructural que se dirige contra la mujer por el mismo hecho de serlo. El marco normativo, y lo vemos en la siguiente diapositiva. Sí, pasamos a la siguiente diapositiva. No sé si Manuel me oye. Sí, ya. Sí. Aquí vemos un esquema de la exposición que vamos a hacer en el presente trabajo y en la siguiente diapositiva vemos cuál es el marco normativo, en la siguiente, la que sigue, el marco normativo de la violencia de género. En concreto, este marco normativo se concreta por una serie de normas de carácter nacional, de ámbito estatal y autonómico, y también por normas europeas e internacionales. Las compañeras que me han precedido en el uso de la palabra han hecho una gran exposición acerca de las normas internacionales que vemos en la siguiente pasamos de diapositiva.
vemos que hay una serie de normas internacionales a las que han hecho alusión las anteriores compañeras, entre ellas la Convención de 1979 o la Declaración de Naciones Unidas de 1993 o las reglas de Beijing de 1995, haciendo especial hincapié en la Convención del Consejo de Europa para la prevención de la lucha para la lucha y prevención contra la violencia contra la mujer y violencia doméstica hecha en Estambul. Centrándonos en el marco normativo estatal español, debemos decir que la Constitución española consagra como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia y la igualdad, y fundamenta el orden político y la paz social en la dignidad de la persona, en los derechos inviolables que le son inherentes, en el libre desarrollo de la personalidad y en el respeto a la ley y a los derechos de los demás. Además, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, a remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y a facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Reconoce también la Constitución el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, nacimiento, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. También consagra como derechos fundamentales el derecho a la vida y a la integridad física y moral y el derecho a la libertad. En los últimos años, además, se han producido en nuestro país importantes avances legislativos en materia de lucha contra la violencia sobre la mujer. Destacaremos por su singular relevancia en la materia que nos ocupa. En primer lugar, la Ley de 2003, reguladora de la Orden de Protección de las Víctimas de Violencia Doméstica, que añadió el artículo 544 ter a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, regulador de la Orden de Protección. Con ella se protege a toda víctima de violencia en el ámbito doméstico, sea hombre o mujer, cuando existan indicios fundados de la comisión de un delito contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual o la libertad o seguridad. Y además existe una situación objetiva de riesgo para En 2004 se aprobó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, norma que acuña por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico el concepto de violencia de género como una categoría autónoma. Esta ley prevé un conjunto de medidas que abarcan aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, y modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, creando los juzgados de violencia sobre la mujer. La Ley de Protección Integral define la violencia de género como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres que se ejerce sobre estas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados con ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. La violencia de género, a que se refiere la Ley de Protección Integral, comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. En 2015, la Ley de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia otorgó una nueva redacción al artículo 1 de la Ley de Protección Integral, ampliando el ámbito de los sujetos protegidos por esta ley, que además incluye, además de las mujeres, incluye a sus hijos menores y también a los menores sujetos a su tutela o guarda y custodia víctimas de este tipo de violencia. La Ley Orgánica de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres expone que la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la todavía escasa presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural y económica o los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y familiar muestran cómo la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres sigue siendo todavía hoy una tarea pendiente. La Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015, si bien recoge un catálogo general de derechos procesales y extraprocesales de todas las víctimas de los delitos, sus prevenciones también, lógicamente, serán aplicables a la mujer víctima de violencia de género,
siendo uno de los derechos que recoge esta ley el de que todas las víctimas y sus familiares tienen derecho a la protección. El Código Penal de 1995 también fue reformado por la Ley de Protección Integral de 2004, incluyendo en él determinados delitos que contemplan una agravación de las penas precisamente basada en la perspectiva de género. El sujeto activo de los delitos de violencia de género es el hombre y el sujeto pasivo la mujer, que sea o haya sido su cónyuge o con la que esté o haya estado ligado por relaciones similares de afectividad o sin convivencia en el contexto de una situación de dominación o subyugación por parte del hombre hacia la mujer. El Real Decreto el Real Decreto por el que se aprueba el programa de inserción sociolaboral para mujeres víctimas de violencia de género, entiendo que también es importante resaltarlo y traerlo a colación, porque entre las medidas que incluye debemos destacar las que se dirigen a las víctimas desempleadas inscritas en los servicios públicos de empleo que buscan su inserción sociolaboral y de este modo acceder a la independencia económica y personal necesaria para romper el vínculo con su agresor y lograr una efectiva recuperación integral. En cuanto al pacto, y pasamos a la siguiente, me parece que la diapositiva anterior, el Pacto de Estado sobre la violencia de género, en noviembre del año 2016, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un pacto de Estado en materia de violencia de género. En diciembre de 2017, los distintos grupos parlamentarios, las comunidades autónomas y las entidades locales ratificaron el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el 4 de agosto de 2018 se publicó en el BOE el Real Decreto Ley 9/2018 del 3 de agosto de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia. El pacto incide en todos los ámbitos de la sociedad, concretando 10 ejes de actuación, entre los que debemos destacar los siguientes. Primero, la ruptura del silencio mediante el fomento de las acciones de sensibilización de la sociedad. También la mejora de la respuesta de las instituciones públicas, el perfeccionamiento de la asistencia, ayuda y protección de las víctimas y sus hijos como víctimas directas de la violencia de género. Y también el impulso de la formación especializada de todos los profesionales que intervienen en el sistema como jueces y juezas, fiscales, equipos psicosociales, médicos forenses, fuerzas y cuerpos de seguridad, personal sanitario y docente, etc. En la siguiente diapositiva vemos que en el Real Decreto Ley de 2018 de medidas urgentes se incide, entre otras cuestiones, en algunas que son especialmente relevantes y que debemos destacar, que son la defensa técnica y representación de las víctimas en los procedimientos por violencia de género, la acreditación de las situaciones de violencia de género para el reconocimiento de los derechos y beneficios que reconoce la Ley de Protección Integral y también la ayuda económica a las víctimas de violencia de género reconocidas en la Ley de Protección Integral. Dentro del primer apartado de la defensa y representación de las víctimas, la Ley de Protección Integral ya reconoce a todas las mujeres víctimas de violencia de género la asistencia jurídica inmediata y gratuita en todos los procedimientos, tanto judiciales como administrativos, que tengan relación con la situación de violencia, incluso en el momento para formular la denuncia. La asistencia jurídica gratuita para las mujeres víctimas de violencia de género se establece con independencia de sus recursos económicos en el artículo 2G de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que además fue modificado en el año 2015. No obstante, el beneficio de la justicia gratuita, es cierto, dice la ley, que se perderá tras la firmeza de la sentencia absolutoria o del procedimiento definitivo, o del sobreseimiento definitivo o provisional por no resultar acreditados los hechos delictivos, sin obligación de abonar el coste de las prestaciones disfrutadas gratuitamente hasta ese momento. En los distintos procesos que pueden iniciarse como consecuencia de la condición de víctima de violencia de género, deberá ser el mismo abogado quien asista a ella, siempre que con ello se garantice debidamente el derecho de defensa.
El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado recoge que los colegios de abogados deben de adoptar las medidas necesarias para la designación urgente de abogado de oficio y para asegurar su inmediata presencia y asistencia a las víctimas. Los colegios de procuradores adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de procurador cuando la víctima desee personarse como acusación particular. Las víctimas de violencia de género podrán personarse como acusación particular en cualquier momento del procedimiento, si bien ello no permite retrotraer las actuaciones ni reiterar las que ya se hubieran practicado antes de su personación, ni podrá suponer tampoco una merma del derecho de defensa del acusado. La Ley de Protección Integral también recoge una serie de medidas en materia laboral y de seguridad social. El Real Decreto Ley de Medidas Urgentes establece que la situación de violencia de género podrá acreditarse por la mujer mediante una serie de documentos. El primero es una sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, también por una orden de protección o cualquier otra resolución que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, que serían, entiendo, las medidas de alejamiento del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También puede ser mediante el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género, mediante el informe de los servicios sociales, de los servicios especializados o de los servicios de acogida a víctimas de violencia de género, y también por cualquier otro título que esté previsto en las disposiciones normativas de carácter sectorial que regulen el acceso a cada uno de los derechos y recursos. Además, también este Decreto Ley de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2018 dio una nueva redacción al artículo 27 de la Ley Orgánica de Protección Integral, estableciendo que las ayudas económicas previstas en este artículo serán compatibles con aquellas que prevé la Ley de Ayuda y Asistencia a Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, así como con cualquier otra ayuda económica de carácter autonómico o local concedida por la situación de violencia de género. Bueno, espero que haya resultado amena mi ponencia. He intentado resumir al máximo, puesto que es verdad que se trata de una materia normativa y que está un poco árida a la hora de exponerla, pero vamos, en cualquier caso, espero que haya resultado más o menos amena. Con ello concluyo mi exposición y, por supuesto, dando las gracias por la atención recibida en todo el mundo. Bueno, yo creo, Sacramento, que cualquier normativa, por muy light que queramos hacerla, siempre tiene un grado de espesor. Así que gracias por el esfuerzo y espero que el resto de mis compañeros que estamos en estas charlas lo hayamos más o menos encauzado. Gracias. Manuel, creo que llega el momento de dar paso a aquellas personas que puedan tener alguna pregunta sobre lo que hemos hablado o alguna aportación o alguna cuestión que consideren. Sí, correcto. Si alguna persona de los asistentes quiere plantear alguna pregunta, alguna duda, pues nada, la atendemos y si no, pues concluimos la sesión. Bueno, tendremos que pedir disculpas porque en algún momento ha habido algún corte en el micro. Se oía con un poco de retardo, tal y cual, pero bueno, estas son cosas del directo. Cosas del directo, claro que sí. Pero en general ensayo y error, y la próxima será mejor. Seguro. A ver, ¿alguien quiere preguntar algo? Bueno, pues lo habéis hecho fantástico porque nos ha quedado a todos muy claro. Bueno, yo no sé si influye, tengo silenciados los micros, los acabo de reactivar. Entiendo que cada uno de vosotros, si alguien quisiese participar, tiene que activar el micro. ¿Ves el chat? Nos están preguntando si podemos compartir la grabación de las ponencias. La Federación tiene un canal de YouTube donde suele colgar todas aquellas cosas que nosotros hacemos. No sé si va a ser en el día de hoy
o en el día de mañana, pero tenemos un equipo técnico que trabaja en ello. Os lo haremos llegar por correo electrónico para decir que ya está puesto bueno, pues no sé si es en YouTube o donde consideren que tengan de ponérselo. Lo que a mí sí me gustaría es saber si las ponencias, los PowerPoint, si nos los podéis dejar de alguna manera. Sí, sí, que esto ya está hablado. Luego los ponentes nos harán llegar lo que es no el desarrollo, sino el PowerPoint. Y sí, eso ya se habían comprometido en su día y no hay problema. Vale, de acuerdo. Pues entonces, si no hay más intervenciones, podemos dejar esta primera sesión ok, ¿no? Sí, yo nada, pues me despido ya de todos. Muchas gracias a Carmen Alcaide, a Sonia Martín y a Sacramento Ruiz por vuestras ponencias. Muchas gracias a todos los asistentes a estas primeras ponencias. Tenemos las siguientes el día 18 de junio con otros 3 ponentes. Y nada, pues muchas gracias a ti, Kim, por esta primera experiencia que creo que es satisfactoria. Y nos vemos el día 18. Muchas gracias. Hasta el 18. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.